Hola, ¿sabías que existen datos sensibles? Y además que existen datos personales que no son privados sino públicos. ¿Por qué? Las leyes que regulan los datos personales distinguen categorías porque no todos los datos personales son iguales. Esto es importante porque la regulación para tratar estos datos, para utilizarlos, es diferente según la categoría. En otro video expliqué qué eran los datos personales, que podríamos denominar propiamente tales, y señalé que la ley los define como cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. Otra categoría está compuesta por los datos personales sensibles, que son aquellos que están especialmente protegidos en razón de su contenido. La forma en que estas leyes de protección de datos refuerzan la protección de los datos sensibles es a través de la prohibición del tratamiento de estos datos por regla general. Es decir, solo excepcionalmente es posible utilizar este tipo de datos. ¿Cómo se utiliza o cómo se protegen estos datos personales? Estos datos personales, primero, requieren el consentimiento escrito específico del titular, previo al tratamiento, o bien que exista una ley que autorice especialmente el tratamiento de esos datos. También hay leyes que reconocen excepciones que permiten el tratamiento de datos sensibles por razones de interés público o para otorgar beneficios de salud al titular de esos datos. Las medidas de seguridad que se imponen a esta categoría de datos sensibles es más exigente. Son medidas que se consideran en razón del mayor riesgo que existe para el titular frente al mal uso que se pueda dar a estos datos sensibles, ya que se estima que impactan de mayor forma en sus derechos fundamentales y libertades. Es decir, son más riesgosos y de esa forma requieren más exigencia en seguridad. Lamentablemente, la ley 19.628 define a los datos sensibles de manera bastante extraña e incorrecta. Veamos tres errores. Primero, entiende que el dato sensible está referido a características físicas o morales de las personas. Esto puede llegar al absurdo de entender que la apariencia física de alguien es un dato sensible. No es así. Segundo, establece que son datos relacionados con la vida privada o la intimidad. ¿Cuál es el problema de esto? Es que va a depender del titular del dato la calidad de dato sensible. Basta con que yo diga que cierto dato lo quiero mantener en una esfera reservada del conocimiento de otros, en una esfera íntima, para que por ese solo hecho ya tenga el carácter de dato sensible. También es un error, porque podría perfectamente su revelación no tener mayores riesgos para mis derechos fundamentales. Por último, el tercer error de la definición es haber terminado con un listado de ejemplos, porque de esta forma se pierde certeza sobre cuáles son los datos que está prohibido utilizar. En mi opinión, la correcta técnica legislativa es establecer en la ley cuáles son los datos sensibles de forma taxativa, un listado cerrado de datos. Así seguimos, por ejemplo, el estándar europeo del Reglamento General de Protección de Datos. Y especialmente indicar que son el origen racial y étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, también la afiliación sindical, los datos genéticos, los datos biométricos, los datos relacionados con la salud, con la orientación sexual. Esos son datos de carácter sensible a nivel internacional. En Chile, en cambio, para terminar la mala definición de datos sensibles, se agregan entre los ejemplos a los hábitos personales. Con esto se pierde absoluta posibilidad de tener un concepto objetivo de datos sensibles, porque el hábito personal puede ser muy diverso, desde hacer ejercicio, hábitos de aseo. Eso en ningún momento puede ser calificado como un dato sensible. Si te gustó este video,
Suscríbete a mi canal y compártelo para así poder generar diálogos entre el derecho y la tecnología. Muchas gracias.